las visitas que obviamente están restringidas, ¿cierto? Entonces, un poquito para ir terminando, importante entonces, cuidarnos, atención cuando vamos a atender a pacientes de la correcta uso del equipo de protección personal, eh, y por supuesto en los lugares de trabajo y en la vía pública, distancia social, uso del tapaboca, uso del barbijo si estamos en el hospital, no distraerse porque en realidad también no nos tenemos que olvidar que nosotros tenemos periodos de descanso en el hospital y que estamos en áreas limpias. Bueno, no, en este caso siempre mantener la distancia social aún entre los compañeros con la utilización del barbijo o tapabocas. Lo que ahí tenemos, muchas gracias. Estamos. Bueno, muchas gracias, Rosana. Ahora vamos a continuar con el doctor Héctor Carvalho, que nos va a hablar de la mucosa, rino y orofaringe, receptores y protección. Vamos a arrancar. ¿Se ve bien? Bueno. Entonces, tal cual decían, vamos a hablar de mucosa rino y orofaringe, receptores, vulnerabilidad y protección, ¿sí? Tenemos que tratar de aclarar algunas cosas que por obvias no están de más de ser aclaradas, porque en este momento tenemos mucha desorganización en los trabajos. Hay trabajos que son de dudosa procedencia. Ya se está diciendo que se está utilizando o mal utilizando recursos para hacer las investigaciones. Y bueno, en algún momento nos faltaba información. Ahora estamos intoxicados por la información. Por lo tanto, tenemos que ser cuidadosos con qué seleccionamos y qué dejamos de lado. ¿Ustedes ven el cursor? Perfecto. Bueno, primero y principal. Todos sabemos que el 80% de los casos son asintomáticos, como mínimo. Quiere decir que ese 80% no va a consultar por ningún motivo porque no se sabe enfermo. Si no se sabe enfermo, no va a consultar. Si no va a consultar, no va a ser hisopado, y si no es hisopado, no será diagnosticado. Es decir, que si eso es el 80% de los pacientes, tenemos que tener en cuenta que si tenemos 80.000 en Argentina diagnosticados, ese es la punta del iceberg. El otro 80% no está diagnosticado, con lo cual ustedes pueden sacar el número realmente de casos que existen en Argentina o en cualquier otro país del mundo. Solo la punta del iceberg. Tenemos que tener en cuenta también que aún en los casos leves, uno no debe suponer que el caso leve es el caso que va a evolucionar siempre en la operación. Hay un 5% de los casos leves que va a ir empeorando, 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 hasta llegar a las instancias de letalidad. En los casos moderados, ese porcentaje aumenta a un 10%, en los casos severos aumenta a un 30%, y en los casos críticos llega al 50%. Resumiendo, el 10% de los casos leves se va a morir, el 5%, el 10% de los casos moderados se va a morir, el 30% de los casos severos se va a morir, y la mitad de los casos críticos se van a morir. No es que sea pesimista, son los datos de los países que ya pasaron por la etapa más severa, aunque ahora están volviendo a entrar en ella. Tal cual decían las doctoras que me precedieron, es muy importante el cuidado que se haga con respecto a la transmisibilidad. El SARS-CoV-2, el COVID-19, tiene una diferencia muy grande con su primo hermano, que es el SARS-CoV. Básicamente la diferencia es que la transmisibilidad es inmensa. Y como inmensa que es, puede ser que el 80% evolucionen sin inconvenientes y hasta asintomáticamente. Pero ¿cuánto es el 80%? A eso me refiero. Es un número muy grande de gente que por más que no se enferme severamente, va a contagiar. Los más leves, los asintomáticos puros,
van a contagiar por lo menos 14 días. Y los oligosintomáticos van a contagiar por lo menos 21 días. Es decir, que es indispensable que tengamos buen cuidado en el distanciamiento social y en el uso de medidas para evitar que sigamos contagiando aún sin darnos cuenta. En este gráfico, que es tomado de la época del ébola, podemos decir que las gotículas del ébola son bastante gruesas, caen relativamente cerca, en tanto que las del sarampión pueden llegar a más de 6 pies, como dicen los americanos, o a 1,80 m. Y podemos asegurar que las partículas más pequeñas, las que están por debajo de 5 micrones, es decir, los aerosoles, superan con holgura ese tamaño, esa distancia, por lo cual lo del 1,80 m es bastante relativo si no tenemos las medidas de protección personal. Y no podemos escapar del virus. Ni siquiera los runners pueden escapar del virus. ¿Por qué? Porque un estornudo, en la primera fracción de segundo, llega a 100 por hora, ¿sí? Y 100 por hora no hay corredor, ni Julian Bolt, ni ningún otro corredor que pueda superar esa velocidad de entrada. Sobre todo teniendo en cuenta que estos 100 no son kilómetros, es decir, son 150 kilómetros por hora en la primera fracción del estornudo. También, como dijeron las doctoras que me precedieron, la doctora Greco y también lo mencionó la doctora Gregory, es importante tener en cuenta que la transmisión por las gotículas no va a ser solo de una persona a persona, sino que va a ser de una persona a fomites, es decir, elementos inanimados, instrumental, por ejemplo, que van a actuar no como un vector, porque un vector es animado, pero sí como un elemento de transmisión que si no tenemos en cuenta, puede ser contagiante. Es de persona a persona, pero los fomites existen. Y los fomites son tan peligrosos como la demasiada proximidad con las personas. Los receptores, que mencionaba la doctora Gregory, a través de los cuales entra el virus a la célula, son básicamente dos. El receptor de la angiotensina 2, AC2, y el TMPRSS2. Los dos son igualmente importantes. Uno más importante que el otro, se ha estudiado más el AC2 que el TMPRSS2, pero los dos son importantes porque están en la mayoría de los tejidos, en la mucosidad nasal o rinofaringia, en los pulmones, en el intestino, en el corazón, en el hígado. Si no hay uno, hay el otro. O sea que la capacidad de ingresar del virus puede ser por la puerta principal o por la puerta accesoria, por la puerta de servicio, pero siempre se las va a ingeniar para ingresar. Hablando específicamente de la saliva, podemos decir que la primera estación de localización del virus es en las glándulas salivares. Mucosa orofaringia y glándulas salivares. Se hicieron estudios en China investigando la concentración del binóculo y se vio que en las glándulas salivares la concentración es tan alta o más alta que a nivel pulmonar. ¿Y por qué? Porque la concentración de receptores AC2 y TMPRSS2 es más alta en las glándulas salivares que a nivel pulmonar. Por lo tanto, ese primer sitio, esa primera estación, es una estación que no está muy estudiada. Hay pacientes que hacen cuadros similares a las paperas, que son linfadenitis parotidias, o parotiditis por COVID, como prefieran llamarlos, pero lo cierto es que aún los que no tienen inflamación de las glándulas salivares tienen una altísima concentración del virus en las glándulas salivares. Si lo tienen en las glándulas salivares, lo tendrán en la saliva, y si lo tienen en la saliva, lo van a expulsar al hablar, al estornudar, al toser, etc. Este cuadro es bastante interesante. Fíjese usted la capacidad de transmitir, cómo aumenta la capacidad de transmitir partículas al hablar en la medida que uno levanta la voz, y cómo aumenta la capacidad de aerosolizar en la medida que uno aumenta la voz. Y no estamos hablando de cosas raras, sino
principalmente, por ejemplo, yo ahora, a pesar de que tengo un micrófono acá de este lado, estoy alzando la voz porque como están lejos pienso que necesito hablar fuerte. Al hablar fuerte ya aumentan la aerosolización y las partículas. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Vamos bien? ¿Romy? ¿Estamos bien? Bien, perfecto. Muy bien, doctor. Fíjense ustedes en espacios cerrados, la capacidad de transmisión que hay por la interacción con las personas. La capacidad de transmisión, si consideramos como uno en una clase de yoga, podemos decir que está duplicada en una clase de pilates por la aerosolización, porque el movimiento hace que uno jadee, y si uno jadea, elimina más partículas, y si elimina más partículas, elimina más virus, siempre y cuando uno esté contagiado. Se duplica en la clase de pilates con respecto a una clase de yoga, y se cuadruplica y hasta quintuplica en una clase de zumba, para hablar de cosas que están de moda, ¿sí? Entonces, es importante tener en cuenta que este tipo de actividades, por más que sean recreativas, no son convenientes en situaciones como la que estamos viviendo. Hablando específicamente de la saliva es en su mayoría 99,5% agua y tiene constituyentes sólidos, que son orgánicos e inorgánicos, sales, cloruros, ioduros, y mucina, albúmina, globulinas, enzimas, células epiteliales, células vegetativas, linfocitos y, en nuestro caso, también virus. El virus entra a la célula, esto ya lo explicó la doctora Greco, pero creo que no está de más repetirlo. El virus entra a través de los receptores que hemos mencionado recién, de los AC2 y de los TMPRSS2. Una vez que ingresa, tiene que llegarse y entrar al núcleo celular para poder replicarse. Nosotros estamos utilizando básicamente dos productos de protección personal, que son la iotacarragenina y la ivermectina. No me voy a dedicar mucho a ellos porque el doctor Hirsch va a hablar específicamente. Pero podemos adelantar que la ivermectina tiene dos mecanismos de acción, no uno. Se pensaba que lo que bloqueaba es la importina, que es la que transporta el virus, el coronavirus, desde el citoplasma hasta el núcleo. Entonces su acción era exclusivamente intracelular, bloqueando la importina AMP alfa o beta 1, que es el vehículo necesario para llegar desde el citoplasma hasta el núcleo. Pero ahora se ha demostrado, eso demostró Rizzo en Italia, que también tiene un mecanismo de acción extracelular a través de los ionóforos. Los ionóforos son caballos de Troya que hacen que la ivermectina pueda interactuar con la capa lipídica del virus. Al interactuar con la capa lipídica, lo que hace es permitir ingresar grupos hidroxilo al virus. Los grupos hidroxilo deterioran el virus, lo desnaturalizan y pueden inactivar incluso antes de haber entrado a la célula. Eso es para tener en cuenta que la ivermectina tiene dos mecanismos de acción: extracelular por ionóforos e intracelular por bloqueo de la importina. En lo referente a las carrageninas son algo de lo que se está hablando mucho en estos días. Nosotros venimos trabajando con el profesor Hirsch y con gente de la Facultad de Medicina, de la Facultad de Farmacia y Bioquímica y la de Veterinaria, en las carrageninas desde hace ya por lo menos 3 meses. Porque lo que hacen es bloquear la capacidad de absorción del virus a la célula. Si el virus no puede absorberse a la célula, no podrá interactuar con los receptores, y si no puede actuar con los receptores, también tampoco va a poder ingresar a la célula. Las carrageninas, nadie las conocía, pero todos las usábamos. ¿Por qué? Están aprobadas por el ANMAT hace muchísimos años y se utilizan como espesante.
están en las mermeladas, está en la gelatina, está en la leche en polvo, está en la mayoría de los productos de pastelería, eso aprobado por el ANMAT desde uso gastronómico, y está también en algunos, como emulsionante y espesante, en algunos productos como las gotas nasales que se usaban para los chicos cuando tenían muchos mocos. ¿Qué eran las gotas nasales? Solución fisiológica. Pero la solución fisiológica sola era agüita, entonces se le agregaba un espesante que era la carragenina. Lo que se vio con el transcurso del tiempo es que los chicos que utilizaban esos productos no solo se les destapaba la nariz, sino que se acortaba el periodo de duración de la afección por rinovirus, por ejemplo, a la mitad o a un tercio. Entonces se vio que la solución fisiológica no podía producir eso, sino que ser el efecto del vehículo, y el vehículo era la carragenina. Pues la carragenina tiene un efecto viricida en los rinovirus, en el herpes virus tiene casi el mismo efecto que la ciclovir, tiene efecto en la encefalitis japonesa, tiene efecto en muchos virus, y ahora se está viendo que también es viricida para el SARS-CoV-2. Entonces, es muy importante tener en cuenta ciertos conceptos. Primero, el uso de ivermectina oral y de carragenina nasal y oral tiene que sumar a las medidas de protección que explicó con mucho detalle la doctora Gregory. Nunca va a reemplazarlas, nunca va a reemplazarlas. El distanciamiento social, la utilización de barbijos, la utilización de tapabocas, la utilización de lentes, gafas, protectores de acetato, los equipos tienen que utilizarse. Esto es además, la carragenina es además de, jamás va a ser en lugar de. Y en segundo lugar, tenemos que tener en cuenta que los brotes nos van a acompañar durante muchísimo tiempo. Estas dos diapositivas son de España hace una semana. Es decir, que los rebrotes, en la medida que vuelva a haber amuchamiento de gente, en la medida que se produzca la desescalada, como le dicen en España, o la salida del lockdown, como le dicen en Inglaterra y en Estados Unidos, ha producido nuevos brotes, nuevas muertes, y es fundamental tener en cuenta que el uso de toda protección nunca va a estar de más. Es preferible pecar por exceso que por defecto. Por eso es que insistimos en que el uso de la carragenina por vía nasal y bucal y la ivermectina por vía oral complementa y ayuda en la protección de las personas. Hay otro protocolo que es para tratamiento con ivermectina y seguramente el doctor Hitch tiene que hablar después que yo, así que le voy a dejar picando una cosita. Muchos de nosotros usamos lentes, ¿sí? ¿Correcto? Algunos de nosotros, ¿nunca les pasó que uno dice, ¿dónde dejé los lentes? ¿Dónde dejé los lentes? ¿Y los tenía puestos? Bueno, a veces para buscar las vacunas, a lo mejor ya la tenemos la vacuna, pero la tenemos tan cerca que no nos damos cuenta que la tenemos. Eso lo digo como introducción. Después el doctor Hirsch lo va a explicar. Y con esto doy por terminado y les agradezco la paciencia, sobre todo al principio. Muchas gracias, doctor. Excelente la presentación. Vamos a ver ahora al doctor Roberto Hirsch, nos va a continuar con su exposición. Bueno, gracias a todos. Es un honor compartir con ustedes, sobre todo a los que me precedieron en esta charlita de hoy. Mi tema va a ser el uso de la ivermectina como protección y como efecto vacuna, que es lo que me dejó picando el doctor Héctor Carballo. En realidad, la ivermectina es un fármaco aprobado hace muchos años en este país como antiparasitario. Como bien ya se nombró, se utilizó como viricida frente a la aparición de varias epidemias y de varios virus,
sin haberse utilizado específicamente para el tratamiento de los virus. Pero cuando Cali en Australia publica en el Antiviral Research el efecto que tenía in vitro la ivermectina, aparece una oportunidad terapéutica y una oportunidad profiláctica de la ivermectina en el uso humano. Esto asociado a que el 17 de junio de este año la FDA aprueba la ivermectina en Estados Unidos, porque la ivermectina era un fármaco que existía fundamentalmente en algunos países subdesarrollados por su efecto antiparasitario. La ventaja que tiene la ivermectina es la baja toxicidad, por un lado. Se han usado 10 veces las dosis terapéuticas de ivermectina. Y por otro lado, el bajo costo, que hace que se pueda utilizar a granel. Yo hablaba de los trabajos de Cali, y los trabajos de Cali lo que hicieron era demostrar in vitro que en un cultivo o en cultivos de células Vero H SLAM 2H, la ivermectina inhibía en las células los virus en un 99.8% en 24 horas y 93% en el sobrenadante. Y a las 48 horas inhibía 5.000 veces el conteo de ARN. Esto era importantísimo para la apreciación del COVID. ¿Por qué? Porque explicaba que la ivermectina en su concentración intracelular iba a ser tan importante, porque explicaba que la ivermectina quedaba depositada en el tejido graso, y porque explicaba que el efecto de la ivermectina intracelular como específico. Para ello, entonces, diseñamos un protocolo que se está aplicando en este momento sin protocolo en alrededor de 200 profesionales de salud de distintos hospitales, que era la utilización de ivermectina en dosis similares a las aprobadas en la sarna costrosa de Noruega. Es decir, que nosotros pensamos no únicamente que no nos vamos a infectar, sino que además no vamos a tener ni piojo ni sarna. La ivermectina, ¿en qué dosis la usamos? La ivermectina la usamos en la dosis de 0,2 miligramos por kilo, y para estandarizar usamos 6 miligramos de ivermectina en 2 comprimidos, o 30 gotas de ivermectina 2 veces en ayunas, 1 vez por semana. ¿Y qué pensamos que vamos a lograr con esto? ¿O qué pensamos los que estamos tomando que nos va a pasar? La concentración inhibitoria mínima en plasma de ivermectina alcanza alrededor de los 3 días a 3 días y medio. Es decir, que si uno toma ivermectina 1 vez por semana, va a quedar 3 días y medio descubierto. En esos 3 días y medio descubierto, uno se puede infectar. Y si uno se infecta, estaría en periodo de incubación de la enfermedad, porque el periodo de incubación promedio es alrededor de 5 días y medio. En los más cortos estaría en esa etapa, en las cuales va a ser asintomático y no va a contagiar. A los 3 días y medio posteriores o 3 días posteriores va a volver a tomar otra dosis de ivermectina, con lo cual se va a sacar el virus de encima. Pero ¿qué pasa? Ha habido una impronta en el sistema retículo endotelial, con lo cual la ivermectina empieza a tener un efecto vacuna. ¿Cuánto tiempo sabemos que podemos utilizar la ivermectina sin ningún elemento tóxico o no demostrado o no comparado? Sabemos que la ivermectina la podemos usar 8 a 10 semanas, como lo usamos en los pacientes HIV, que tienen sarna costrosa de Noruega, o en los inmunodeficientes que tienen sarna costrosa de Noruega. Por lo tanto, ya está aprobado y demostrado
que durante 8 a 10 semanas uno va a estar protegido. Y a posteriori, ¿qué pasa? Y pasa el depósito en la sustancia grasa del organismo, con lo cual pensamos que la ivermectina puede persistir hasta 6 meses a posteriori. La OMS ha hecho que la ivermectina no se aprobara. No se aprobara porque no tenía dobles ciegos demostrables, porque no tenía revisión a través de pares, etcétera, etcétera. Y a tal fin, yo les quiero hacer recordar a ustedes que el protocolo más importante en la lucha contra el HIV de transmisión vertical, el ACTG 076, cuando utilizaba un doble ciego y en virtud de haber disminuido la transmisión vertical del 25 al 8,3%, eliminó todo el grupo control y se le dio a todo el mundo. Sin embargo, nadie en ese momento puso de manifiesto que la sidobudina, la AZT, no servía para prevenir la transmisión vertical. A pesar de que existe una falacia muy importante en relación a esto. ¿Por qué? Porque el control del embarazo, parto y puerperio sistemático lleva a cifras parecidas al de la toma de la sidobudina sin control del embarazo, parto y puerperio. Porque en Europa, donde no se le daba sidobudina a la gente y se realizaba el control del embarazo, parto y puerperio, la transmisión vertical estaba en el 10%, y lo que se lograba con la sidobudina era bajar al 8,3% con una diferencia no significativa. Esto es para hablar de qué implica el marketing y qué implica aquello que el profesor Carballo decía hace poquito, que es la intoxicación con falsos elementos que se asocian en general a la toma de medicamentos. Nosotros esperamos, con ivermectina, proteger al equipo de salud en una primera etapa y segundo, poder salir de cuarentenas con el efecto vacuna de esta droga, porque hasta ahora todos los que hemos tomado y que han tomado ivermectina como profilaxis no se han infectado. ¿Será el azar? Puede ser. ¿Será el fortalecimiento del sistema inmune desde el punto de vista psíquico? Porque uno dice que toma la ivermectina y se pone más fuerte. Puede ser. ¿Será la ivermectina? Creo que sí. Nada más. Gracias. Gracias, doctor. Espectacular todas las charlas. Me gustaría que si alguien tiene alguna pregunta, la realice. ¿Puedo hacer una acotación? ¿Puedo hacer una acotación? ¿Se me escucha? Roberto, ¿vos me escuchás? Sí, yo sí. Bueno, entonces, totalmente de acuerdo, ni que trabajáramos juntos en esto. El tema es que nosotros ya hicimos también el protocolo, Roberto lo sabe porque los hemos diseñado juntos, con ciertas variaciones. Hemos hecho el protocolo en el hospital Eurnequian, en el hospital Ezeiza, con carragenina e ivermectina. 200 personas tratadas del personal de salud y no hemos tenido contagios. Todos los contagios que hubo en el personal de salud, que sabemos que llegan a más del 10% del personal de salud, todos los contagios que tuvimos con las mismas medidas de protección, con las mismas personas y con el mismo hospital, fueron antes del uso de carragenina e ivermectina. Con lo cual coincido plenamente en que podemos lograr algo a muy bajo costo, a muy bajo costo. Hay preguntas en el chat, Romy, a ver, ¿pudiste volver? Quedó congelada, Romy.
Sí, la dejamos fría. La dejamos fría. Quedó fría con los datos. No siempre mejor que frita. Mejor, sí. A ver, preguntan para ustedes, doctor, no sé quién de los dos quiere responder. Dice, mi pregunta está relacionada con la profilaxis de la ivermectina asociada a un spray nasal, que es el Nacitral. Y el protocolo que está usando Ezeiza es utilizar ambas drogas para el personal de salud cuando estamos en contacto con pacientes. Bueno, es que precisamente el Nacitral es la carragenina. Es decir, cuando uno va a comprar Nacitral, dice, ¿qué me vendieron? Dice, solución fisiológica, cloruro de sodio. Lo que pasa es que el vehículo es la ivermectina. Entonces, perdón, es la carragenina. O sea que el Nacitral es la presentación de carragenina en Argentina. Yo no lo mencioné porque, bueno, quise hablar sobre drogas y no nombres. Pero sí, el Nacitral es lo que usamos, es el spray de Nacitral. Ese es el ensayo que estamos haciendo, en el Hospital Ezeiza. Yo lo llamo ensayo o protocolo, pero ya pasó esa etapa como procedimiento. Es decir, ya está en uso permanente. Ya no es un protocolo. De hecho, los protocolos que subimos a la National Library of Medicine, uno referido a la ivermectina junto a aspirina, enoxaparina y dexametasona para el tratamiento, es decir, para personas enfermas, y el protocolo para protección, que es el protocolo con ivermectina carragenina, los dos ya cerraron su periodo, ya avisamos a la National Library que ya están cerrados, superamos la cantidad de pacientes y ya este fin de semana tenemos que subir los resultados. Otra preguntan, veo que la hacen varios, que es si podrían repetir la dosis de ivermectina. Sí. Se toman, de entrada nosotros arrancamos con 3 comprimidos, pero se pueden tomar 2 comprimidos de 6 miligramos una vez por semana por 8 a 10 semanas. 2 comprimidos de 6 miligramos de ivermectina una vez por semana por 8 a 10 semanas. O 60 gotas de ivermectina una vez por semana por 8 a 10 semanas. Perfecto. Acá hay otra pregunta que dice cuál es el valor, el doctor Alejandro Salvo pregunta cuál es el valor de los test rápidos teniendo en cuenta la cantidad de falsos positivos de la IgM. ¿Le contesté yo? Sí, sí. Bueno, depende de la calidad. Sí, no es nada. Depende de la calidad del test rápido que se use. En realidad, uno tiene variaciones, desde el 10 hasta el 60% de resultados falsos. Por eso, inclusive con los hisopados, uno también tiene problemas en la detección y después aparecen virus muertos que también dan positivo los hisopados. Así que también tiene falsos positivos en los hisopados y falsos negativos de acuerdo a la sensibilidad del método que se utilice. Así que eso depende de qué material estemos usando. En este momento, los que se están usando de mejor calidad son los equipos coreanos para IgM, que tienen únicamente un 20% de resultados falsos, fundamentalmente de falsos negativos. Ahí sí, estamos todos congelados. Tomar la ivermectina. Sí, estamos todos congelados. El doctor Jorge Jaco pregunta cuántas semanas debe tomar la ivermectina. La ivermectina yo ya le contesté, de 8 a 10 semanas. Una vez por semana, 2 comprimidos o 60 gotas. Y después se suspende y puede... Después se suspende
porque la concentración en tejido graso es muy alta. Entonces queda la concentración en el organismo. Si uno tuviese dudas, puede pasar al otro protocolo que es de ivermectina tópica con carragenina. Si me permitís, Roberto, es bueno que la gente sepa que en África, para la oncocercosis, distancian hasta 6 meses. Quiere decir que persiste en el organismo, en el tejido adiposo, un tiempo suficientemente largo para proteger. Me preguntan cómo se usaría el spray, cada cuánto el spray nasal, cada cuánto lo utilizan. Bueno, eso no lo comenté y es buena la pregunta. A diferencia de la ivermectina, que se puede utilizar una vez por día, como decía el doctor Hirsch, el spray no tiene esa duración, lamentablemente, y hay que usarlo 5 veces al día. Hay que usarlo a la mañana, al mediodía, a la tarde, antes de cenar, y una hora antes de cenar, y al irse a dormir. ¿Por qué al irse a dormir es importante? Uno va a decir, si me voy a dormir, salvo que duerma con el enemigo, no me voy a contagiar. Lo que sucede es que la carragenina durante la noche sigue actuando. La saliva se reduce en horario nocturno, en el horario del sueño, se reduce a 1/3. Es decir, que la producción de saliva cae casi un 70%. Entonces empieza a haber reflujo a través de los conductos de Stenone. El reflujo a través de los conductos de Stenone va a lograr que la carragenina entre a las glándulas salivares. No solo que actúe como protección afuera, no va a ser solo una trinchera, va a estar del lado de adentro, lo cual le da una doble utilidad a la carragenina en estos casos. Por eso son mínimo 4, ideal 5 veces por día. Y se utiliza en ambas narinas y en los carrillos, ¿sí? Es decir, en la mucosa de las mejillas, pero de la mucosa, o sea, del lado de adentro. Ambas narinas, ambos carrillos. Otra pregunta que hace la doctora Estela Piñón es si han observado algún efecto adverso con la ivermectina. No. Nosotros no lo hemos observado porque lo explicaba recién el doctor Hirsch. En África se llegaron a dar 10 veces la dosis estándar. Nosotros, como máximo, y hablando de la terapéutica, del protocolo de tratamiento, o sea, de personas enfermas, llegamos a dar 4 veces la dosis máxima. Es decir que si los efectos adversos dosis dependientes se dan con más de 10 veces la dosis máxima, entonces llegamos como sumum a 4 veces, no podemos tener efectos adversos. Eso no significa que no pueda haber efectos no dosis dependientes, es decir, efectos idiosincráticos. De hecho, si yo soy alérgico a la penicilina, lo voy a hacer con una inyección intravenosa de penicilina o con la aplicación de penicilina subcutánea o con una penicilina o con la instilación en la conjuntiva de la penicilina, porque no es dosis dependiente, es idiosincrático. El único fenómeno idiosincrático de la ivermectina es el llamado PLERM, que es la sigla en inglés de la Possible Loa Encephalitis Related to Mectizan, es decir, una encefalitis parecida a la enfermedad de Loa, que se ve en un porcentaje de un caso en cada millón. Más o menos la misma cantidad de Guillain-Barré que se puede ver en cualquier vacuna. Y eso no inhibe o desmerece la necesidad de vacunarse. La doctora Paola Basta pregunta si tiene alguna interacción importante con algún fármaco. Creo que se debe estar refiriendo a ivermectina. Entonces, ivermectina. Sí, a la ivermectina, disculpe. Hola, sí, se refiere a la ivermectina, si tiene alguna interacción importante con algún otro fármaco. General, las no están descritas, pero las que sí se conocen por la fisiopatogenia
de la localización de la ivermectina cuando pasa la barrera hematoencefálica es fundamentalmente con los fármacos antidepresivos y algunos psicofármacos mayores. No hay otras interacciones referidas salvo la idiosincrática. Perdón, voy leyendo porque algunas están repetidas y trato de saltearlas. Pregunta el doctor Alejandro Salvós si se consigue la carragenina en forma farmacéutica o en gotas nasales. Sí, bueno, es lo que hablamos recién, el nacitral. O sea, le insisto, yo no quería hacer marcas, ¿vio? Como me veo en una pantalla, me siento que estoy en la televisión. Entonces en la televisión no hay que decir marcas. Sí, el nacitral se compra en la farmacia, sí. Lo cual, no es que estoy diciendo salgan a comprar el citral, no estoy diciendo eso. Quiero decir que se consigue, está en todos lados. ¿Sí? Sigo con las preguntas, me están acosando de todos lados, por el celular, por la pantalla. Me preguntan si después de las 10 semanas se suspende y por cuánto tiempo, y si se debería volver a tomar. Una odontóloga pregunta, no me aparece el nombre. Por ahora, de lo que sabemos es que la suspendemos. De cualquier forma, si seguimos tomando no va a pasar absolutamente nada, porque hoy leí un protocolo nuevo que van a poner con carragenina y ivermectina a razón de 6 miligramos diarios. Es decir que si nosotros tomamos 2 comprimidos, están tomando 3 veces y medio la dosis semanal mientras dura todo el protocolo. Fíjense que después de los 6 meses tendríamos que discutir, porque la ivermectina nosotros sabemos que después de las 10 semanas se mantiene 6 veces por 6 meses en el tejido graso. Pero además de eso, en ese tiempo habría que testearse y ver si uno ya no tiene IgG, porque si se contagió, aunque sea en forma subclínica, con el efecto de vacuna endógena, uno esperaría que en ese lapso de tiempo el personal de salud que está expuesto haya ya fabricado su IgG, es decir, que estuviese vacunado. Sí, a ese respecto, si me permitís, lo que comentó la doctora Greco con respecto a la vacuna de la hepatitis B, es así. Uno tiene que testear para saber si se logra la seroconversión para saber si el agente de salud tiene IgG contra hepatitis B. Y en esto sería exactamente lo mismo. En realidad, lo que estamos buscando, ¿qué es? Inmunidad. La inmunidad puede ser activa o pasiva, puede ser natural o artificial. Lo que estamos logrando de esta forma es una inmunidad natural con pequeñas concentraciones, con una infección subclínica, como decía el doctor Hirsch, y de esa forma, después de un periodo relativo de tiempo, observar la presencia de IgM, es decir, de IgG, desarrollar IgG a fuerza de dosis escalonadas, dosis espaciadas de ivermectina. Por eso es que le decía que la vacuna, a veces me animaría a decir que es como los anteojos que perdimos y los teníamos puestos. Bueno, excelente la presentación, un gusto contar con profesionales de semejante envergadura. Muchas gracias por compartirnos sus conocimientos y bueno, esperemos que se vuelva a repetir. Muchas gracias. Gracias a ustedes por invitarnos. Gracias. Adiós. Gracias a todos por participar. Nos vemos.